Perro con cara de niño. Me paré nada más por un café y un taco, dice Ramiro en la grabación de su testimonio. No traía ni hambre, pero el cuerpo lo pedía. Ya era noche cerrada, como las 2 de la mañana. Mientras él comía, se escuchaba el ruido de otros motores apagándose, choferes bajando, risas cansadas. Pero en un momentito se quedó más solo. Uno se subió a su camión, otro se metió al baño, el cocinero se fue para atrás a lavar algo. Se hizo ese silencio raro, que no es silencio completo, sino puro zumbido de focos y viento. Fue cuando vio al perro. Al principio, apenas una sombra pegada a la orilla del estacionamiento. Nada raro, flaco, peludo, moviéndose despacito, con la panza pegada al lomo. De esos perros que viven de lo que les tiran los camioneros. Ramiro, sin pensarlo mucho, se quitó un hueso del plato, se levantó y lo tiró un poco más cerca del bulto. «Come, perrito», dijo, casi por costumbre. El hueso cayó en el círculo de luz de uno de los focos, y ahí empezó lo que lo dejó marcado. El animal avanzó, pero cuando cruzó de la sombra a la luz, Ramiro sintió que algo andaba mal. No supo decir qué al principio, solo se le heló la espalda. Era como cuando ves algo que no cuadra, pero tu cerebro se tarda en procesarlo. El cuerpo se detiene primero y la mente va después. No tenía hocico, cuenta él. Eso fue lo primero que pensé. ¿Por qué este perro no tiene hocico? El cuerpo sí era de perro. Patas delgadas, pelo sucio, costillas marcadas, cola baja. Pero la cabeza parecía otra cosa. En lugar del hocico alargado, la cara era plana, redonda, con la piel rosada, casi sin pelo, y unos ojos grandes, brillosos, llenos de lágrimas. Como la cara de un niño chiquito, de unos 5 años. Una cara que parpadeaba, que fruncía el ceño, que se movía con gestos humanos. Solo las orejas recordaban que se suponía que era un perro, largas, puntiagudas, pegadas a los lados. Ramiro se quedó clavado, con el plato en la mano. Sintió como se le hacía un nudo en la garganta, y luego oyó la voz. «Me duele la panza, señor». No fue un ladrido raro, ni un sonido de animal herido. Fue una frase clara, con la entonación quebrada de un niño quejándose, un quejido que se le metió directo al estómago. Ramiro dio un paso atrás, sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. «Yo sé lo que escuché», dice nervioso, encendiendo un cigarro mientras lo cuenta. «No fue en mi cabeza. Me habló, me dijo, me duele la panza, señor». Así, tal cual. El perro niño dio otro paso hacia adelante. La luz del foco le marcó bien la cara. Labios pequeños, nariz chata, unas ojeras oscuras. La piel de la cara se veía mal, como si hubiera estado quemada y luego mal pegada. Los ojos brillaban, llenos de agua, pero no parecían ojos de animal. Parecían los de un chamaquito con fiebre. En ese momento, Ramiro no pensó en leyendas ni en videos. Pensó en correr, pero el cuerpo se le quedó frío. Sentía las manos torpes, como si no fueran suyas. Escuchaba su propia respiración demasiado fuerte, mezclada con el zumbido del foco y el ruido lejano de un tráiler que pasaba por la carretera. El perro niño empezó a acercarse más rápido, tambaleándose. Sus patas se movían raro, como si no estuviera acostumbrado a caminar así. Y entonces hizo algo que congeló a Ramiro por dentro. Sonrió. Una sonrisa chueca, llena de dientes chiquitos, blancos, como dientes de leche. Demasiado blancos para ese cuerpo tan sucio. «Señor, tengo hambre», volvió a decir, arrastrando las palabras. Ramiro, por fin, reaccionó. Dio media vuelta para regresar a la cabina del tráiler. Pero cuando se movió, la cosa esa se le fue encima. Sintió un tirón fuerte en el pantalón a la altura del tobillo, como cuando un perro te muerde para que no te vayas. Miró hacia abajo. Ahí estaba, pegado a su pierna, mordiéndole con esos dientes de niño. No dolía como la mordida de un perro normal,
con fuerza de mandíbula. Era un dolor raro, punzante, como si le estuvieran enterrando muchos alfileres chiquitos. Lo que lo hizo gritar no fue el dolor, fue ver esa boca de niño apretándole la carne. «¡Suéltame, cabrón!», alcanzó a gritar sin pensar. De puro instinto, le soltó una patada. Sintió el impacto como si hubiera pateado algo hueco, como un costal medio vacío. La criatura salió disparada unos metros y cayó al piso con un sonido seco. No gritó como perro ni como humano. El ruido fue una mezcla horrible, un llanto de niño ahogado entre ladridos agudos. Ramiro no esperó a ver más. Corrió lo más rápido que pudo hacia la cabina. Sus zapatos resonaban en el cemento. Las manos le temblaban tanto que casi no atinó a abrir la puerta. Mientras trepaba al escalón, volvió a escucharla. «No se vaya. Me duele», dijo la voz, ahora más lejana, entre quejidos y ladridos desesperados. Cerró la puerta de un portazo. Las manos le resbalaban en las llaves por el sudor. Encendió el motor casi a ciegas. Por el espejo lateral alcanzó a ver algo moviéndose en la orilla de la luz. El cuerpo del perro tratando de incorporarse, la cara de niño torcida en una mueca que no sabía si era de dolor o de enojo. Ramiro metió primera y salió del paradero sin voltear más. El corazón le retumbaba en los oídos. El mundo afuera se veía borroso. Por un momento pensó que se iba a desmayar, pero siguió manejando. Necesitaba alejarse de ahí. Ya en carretera, con los focos de la autopista corriendo a los lados, se dio cuenta de que la pierna le sangraba. Cuando se revisó el tobillo, vio las marcas. No eran colmillos de perro, eran pequeños, parejos, como las hileras de dientes de un niño. Algunos apenas habían alcanzado a romper la piel, otros se notaban más profundos. Le dio tanta náusea que casi se orilla. Al día siguiente, con la luz del sol, regresó al mismo lugar con otros compañeros. No encontró al perro, pero sí encontró algo que nadie se explica bien. En el punto donde él recordaba haberle tirado el hueso, el piso estaba manchado, como quemado. No de grasa ni de aceite. Era una mancha rara, oscura, con un olor a carne podrida y algo dulce, como leche agria. Cuando Ramiro contó lo que le pasó, algunos se burlaron. Otros se quedaron callados, muy serios. El cocinero del puesto fue el que soltó la bomba. «Le dije a mi mujer que eso iba a pasar», murmuró. «Aquí andan jugando con cosas que no deben. Dicen que detrás del cerro hay una señora que hace trabajos con animales, que quiere hacer nahuales, pero algo le salió mal, que mezcló cosas con niños enfermos, abandonados, que a veces se oye el llanto en la noche, pero no es de niño ni de perro, es de los dos». Desde entonces, la ruta se llenó de historias. Cada quien le agrega o le quita detalles, como pasa con todas las leyendas, que si la señora bruja, que si los nahuales fallidos, que si los perros niños, son almas pegadas en cuerpos de animales. Lo único que se repite siempre es lo mismo. Si ves un perro raro en ese paradero, no te bajes, y mucho menos le tires comida. El famoso video, el que todos comparten, es de una de las cámaras del paradero. No se ve la cara con claridad. Justo cuando el animal entra al círculo de luz, la imagen se pixelea, se deforma. Hay quien dice que es por la mala calidad del equipo. Otros juran que lo que es del otro lado no se deja grabar completo. Lo que sí se escucha, bajito, si le subes el volumen al máximo, es algo que no debería estar ahí. Una voz infantil que dice entrecortado: «Me duele». Yo no te voy a decir si le creo al 100% a Ramiro o no. Lo único que sé es que cuando hablan del perro con cara de niño, la gente no se ríe. Bajan la voz, miran hacia la carretera como si esperaran ver algo entre las sombras, y te lo cuento así, tal cual, para que la próxima vez que manejes de noche y veas un perro flaco salir de la oscuridad, te lo pienses 2 veces antes de ser buena gente. Porque no todos los que piden comida en la carretera están vivos, y algunos, aunque tengan cuerpo de animal,
todavía traen en la cara lo que les quedó de ser humanos. Mujer de la curva, la vengadora. Los viejos de la zona cuentan que, antes de que pusieran la autopista, el camino pasaba por el centro de un pueblito. Ahí vivía una chava joven, recién casada, muy arreglada siempre, que trabajaba en una fonda para camioneros. Su marido era trailero también. Un día la mujer se enteró de que él venía con otra en la cabina. La versión más repetida dice que lo alcanzó en la madrugada, justo en la curva, salió al camino para detenerlo y terminó atropellada. Otros dicen que fue él quien se bajó, la golpeó y la dejó tirada ahí, bajo la lluvia. Lo único en lo que coinciden todos es que murió en esa curva, vestida de fiesta y llena de rabia. Con el tiempo empezaron los accidentes raros. Camiones volcados sin frenadas marcadas en el asfalto, choferes que juraban haber visto a una mujer parada en medio del carril y que, al querer esquivarla, perdían el control. Algunos salían vivos y hablaban de una figura empapada, con el vestido roto, golpeando el cofre con las manos sangrando. Otros ya no alcanzaban a contarlo. La historia que nos ocupa es la de Saúl, chofer con años de ruta, no un novato sugestionable. Él mismo lo cuenta con pena, porque le da coraje aceptar que casi se mata por algo que no debería existir. Aquella noche venía bajo una tormenta de esas que borran todo. Limpia parabrisas a toda velocidad, las luces rebotando en la cortina de agua, el motor rugiendo constante. El interior de la cabina olía a café recalentado y a diésel. Era la típica noche en la que solo quieres llegar a la siguiente gasolinera y dormir un rato. Saúl conocía bien ese tramo. Sabía que se acercaba la curva famosa, pero, como muchos, pensó: son cuentos. Con lluvia así, ni de chiste se aparece nada. Aún así, bajó un poco la velocidad. No por miedo, sino porque el pavimento estaba traicionero. Sentía el volante vibrar leve, el tráiler mordiendo el camino, y ese zumbido constante de la lluvia golpeando la lámina. Fue entonces cuando la vio. Ahí, entre la cortina de agua, justo en la parte más cerrada de la curva, había una silueta parada en medio del carril. Quietecita. No se movía, no hacía señas. Solo estaba ahí, plantada. Al principio Saúl pensó que su mente le estaba jugando una broma. Pero conforme se acercaba, las luces de su tráiler fueron dibujando mejor la figura. Una mujer completamente empapada, con un vestido que alguna vez había sido de fiesta, ahora pegado al cuerpo, roto, sucio de lodo. Saúl pisó el freno con todo. Sintió el peso de la carga empujando por detrás, el ABS vibrando bajo su pie, las llantas buscando agarre. El corazón se le subió a la garganta. En ese segundo, 1000 pensamientos se le cruzaron por la cabeza. Si la atropello, la mato. ¿Y si ya está muerta? ¿Y si no es real? El tráiler se detuvo a pocos metros de ella, con un rechinido metálico y el ruido del diésel tosiendo. «¡Quítese, señora!», alcanzó a gritar por inercia, abriendo un poco la ventanilla, pensando que tal vez era una campesina, una borracha que se había metido a la carretera. La mujer no respondió. Empezó a caminar hacia él. Cada paso chapoteaba en los charcos. Saúl pudo verla mejor. El maquillaje corrido sobre la cara, el cabello pegado en mechones a la frente, los ojos completamente descompuestos, llenos de un odio seco, frío. No era la mirada de alguien pidiendo auxilio, era la mirada de alguien a punto de atacar. Se agachó, y Saúl vio cómo una de sus manos, blanca y temblorosa, se cerraba alrededor de una piedra grande, casi del tamaño de una cabeza. Esa cosa no la hubiera levantado tan fácil una persona normal, y menos bajo la lluvia, con el piso resbaloso. Pero ella la levantó como si fuera una pelota. «No, no, no, no», murmuró Saúl, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, la idea de echarse en reversa le pareció inútil. Sabía que si soltaba el freno, el tráiler se podía ir de lado en la curva.
La mujer se plantó frente al parabrisas. Lo miró directo. Su boca se torció, como si reconociera algo en su cara, como si en ese rostro cansado de chofer hubiera visto la cara de otro hombre, el que la había traicionado. «Tú te pareces a él», gritó, pero su voz no sonó humana. Era como un eco hueco, salido de un pozo, mezclado con el trueno. Saúl apenas tuvo tiempo de encogerse. La piedra voló. No fue un simple golpe. Fue como si la hubieran disparado con un cañón. El parabrisas estalló en 1000 pedazos. Saltaron fragmentos de vidrio sobre el tablero. Se sintió una ráfaga de aire helado entrando de golpe a la cabina. La lluvia, el viento y un olor espeso a tierra húmeda y algo podrido lo inundaron todo. Saúl gritó, se cubrió la cara con los brazos. Sentía los cristales clavándose en la piel, la camisa pegándosele al cuerpo. El motor seguía encendido, rugiendo impotente, como si el camión también se hubiera asustado. Y entonces sintió el golpe seco sobre el cofre. La mujer se había subido al camión. Lo que siguió fue peor que el impacto. Saúl la vio por el hueco del parabrisas. Estaba enganchada con las rodillas sobre el cofre, pegada al metal, golpeando los limpiaparabrisas con una furia animal. Los jalaba con las manos desnudas, y cada vez que tiraba, algo se desgarraba. No era sangre roja lo que le escurría por los brazos. Era un lodo negro, espeso, como aceite mezclado con tierra. Caía en hilos gruesos sobre el cofre y se deslizaba hacia abajo, manchando todo. «¡Vete! ¡Vete de aquí!», gritó Saúl, sin saber si le hablaba a ella, a sí mismo o a lo que fuera que estuviera detrás de esa cara humana. La mujer seguía arrancando piezas, golpeando, tratando de abrirse paso. Las uñas raspaban el metal, dejando marcas largas, como si fueran garras. El sonido era insoportable, chirridos, golpes, el repiqueteo de la lluvia, su respiración agitada. Cada vez que la veía de cerca, Saúl notaba detalles que no quería ver. Los dedos demasiado largos, las venas marcadas como raíces bajo la piel, los ojos casi sin blanco, opacos, llenos de rencor. En un arranque de pánico, Saúl hizo lo único que se le ocurrió. Metió primera, pisó el embrague y avanzó. El tráiler dio un tirón brusco. Las llantas se quejaron. El camión empezó a moverse, arrastrando el peso de esa cosa sobre el cofre. La mujer no se cayó. Se aferró con más fuerza, como si el movimiento le diera más rabia. «¿Qué quieres?», soltó Saúl, entre dientes, con la voz cortada. La respuesta fue un intento de estrangularlo. La mujer se inclinó hacia la abertura del parabrisas, metió medio cuerpo por el hueco, extendiendo las manos hacia el cuello de Saúl. Él pudo ver entonces, a centímetros de su cara, esa mezcla imposible, rasgos de una mujer joven, bonita en otro tiempo, ahora distorsionados por una rabia que no se había apagado ni con la muerte. El lodo negro le goteaba de la boca, como si por dentro estuviera llena de tierra. Saúl apenas alcanzó a hacerse a un lado. Sintió los dedos fríos rozarle la garganta. Giró el volante por instinto. El tráiler se ladeó peligrosamente. Las llantas traseras coquetearon con el borde de la cuneta. Por un segundo, todo fue caos. El sonido de la carga moviéndose, la cabina tambaleándose, el olor a quemado de las llantas. La mujer lanzó un grito que no sonó como de humano ni de animal, sino como metal tronando. Ese giro brusco, más la velocidad que ya llevaba, fue lo único que la desprendió del camión. El cuerpo de la mujer salió despedido hacia un lado, como si lo hubiera aventado una fuerza invisible. Saúl la vio rodar por el asfalto y desaparecer. No rebotó, no quedó tirada. Simplemente, en un parpadeo, ya no estaba. El tráiler terminó en el acotamiento, cruzado, respirando fuerte por los escapes. Saúl tardó unos segundos en darse cuenta de que seguía vivo. Tenía las manos entumidas de tanto apretar el volante. El pecho le dolía. El aire frío le cortaba la cara. Todo olía a lluvia, a diésel y a ese lodo raro.
Cuando por fin se atrevió a bajar, las piernas le temblaban. Caminó delante del camión, iluminando con la lámpara del celular. El parabrisas hecho trizas, los limpiaparabrisas arrancados, el cofre lleno de rayones. Y ahí, escurriendo por la lámina, estaban las marcas de lo que lo había tocado. Charcos de ese barro negro, espeso, que olía a algo entre drenaje y tierra de panteón. Lo tocó con la punta de los dedos. Estaba frío, más frío que el agua de la lluvia. No había ni rastro de la mujer. Al día siguiente, cuando llegó a la gasolinera del tramo, contó lo que le había pasado. No se rieron, no lo acusaron de inventar. Al contrario, el despachador solo lo miró con una mezcla de lástima y resignación. «Ya la conoció, patrón», le dijo, señalando con la barbilla hacia la carretera. «A varios les ha salido. Dicen que busca al que la traicionó, pero mientras lo encuentra, se desquita con el que se le parece». Saúl no volvió a pasar de noche por esa curva. Cambió de ruta en lo posible. Cada vez que pasa cerca, de día, baja la velocidad, mira de reojo el lugar donde tuvo que frenar y siente la garganta apretársele sola. No le gusta hablar del tema, pero cuando lo hace, siempre termina diciendo lo mismo. «Mira, si tú que me estás escuchando piensas que todo esto son cuentos para espantar, haz lo que quieras. Pero si algún día vas manejando de noche, con lluvia, y ves a una mujer parada justo en la curva, no frenes de golpe para quedarte a ver qué quiere. No le abras la puerta, no le grites nada. Mejor baja la velocidad desde antes o, si puedes, ni siquiera pases por ahí a esas horas. Porque hay muertos que lloran y se van, y hay otros, como ella, que no buscan que los entiendan ni que les recen. Solo quieren seguir golpeando el cofre de cualquiera que les recuerde al que les arruinó la vida. Y con esa clase de difuntos, créeme, no te quieres cruzar. Granizo de dientes. El que se anima a contarlo de frente se llama Saúl. Chofer de caja seca, cuarentón, manos reventadas de cargar tarimas y ojos rojos de tantas noches sin dormir. Cuando le preguntan si es verdad lo del granizo, no se ríe, no hace chistes. Solo se queda serio, se soba la mandíbula como si le doliera algo y dice: «Yo no creía en nada de eso, hasta que me cayó encima». Era una tarde rara, ni noche ni día. Llevaba el tráiler casi vacío, regresando de dejar mercancía en la frontera. El camino estaba tranquilo, pocos carros, el asfalto largo, recto, aburrido. Él iba oyendo la radio a bajo volumen, una estación grupera que se perdía por ratos y regresaba entre estática. Lo primero que sintió fue el cambio de temperatura. Adentro de la cabina todo estaba igual, pero por la ventana entró de golpe un aire más frío. Se le puso la piel chinita en los brazos y tuvo que subir un poco el vidrio. Miró al cielo de reojo. Unas nubes negras asomaban por el retrovisor como si lo vinieran persiguiendo. «Se va a dejar venir el agua», pensó. «Ni modo, así es la chamba». Al poco rato empezó el golpeteo en el techo del camarote. Tac, 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 tac. Sonaba seco, duro, como cuando cae granizo grueso sobre lámina. Nada raro. En muchas carreteras, el granizo pega con ganas. «Granizo seco», murmuró. «Ojalá no me abolle la caja». Pero había algo en el sonido que no terminaba de cuadrar. No era el típico repiqueteo del hielo resbalando. Eran golpes aislados, como si alguien estuviera aventando piedritas, una por una, directo al tráiler. Aceleraba, y el ruido aumentaba. Bajaba un poquito la velocidad, y aún así seguía ese tac, 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 irregular. Entonces pasó lo que le cambió la vida. Algo cayó justo en medio del parabrisas, rebotó y se quedó atorado en uno de los limpiadores. Saúl frunció el ceño, se inclinó un poco hacia el frente para ver mejor y sintió que se le apretaba el estómago. No era hielo, era una muela. Grande, amarillenta, con la raíz completa todavía húmeda.
Una gota espesa, casi negra, bajaba lenta por el cristal. Saúl parpadeó varias veces, pensando que estaba viendo mal. Se frotó los ojos con la mano izquierda, sin soltar el volante. Volvió a mirar. La muela seguía ahí, rebotando poquito con cada vibración del motor. Lo primero que hizo fue pasarse la lengua por sus propios dientes, uno por uno. Los sintió en su sitio, ásperos, con el sabor a café y cigarro pegado al esmalte. «No puede ser», susurró. Antes de que pudiera reaccionar, el cielo se soltó. Ya no eran unos cuantos golpes. Era una lluvia cerrada, brutal. Miles de piezas chocando contra el techo, los espejos, la caja, como si le estuvieran disparando con una ametralladora de marfil. El ruido era insoportable. Un trueno constante de cosas duras reventando la lámina. El asfalto, por donde unos segundos antes solo había polvo y marcas de llanta, empezó a blanquearse. Saúl vio por el parabrisas cómo la carretera se cubría de algo que no brillaba como hielo, sino que quedaba opaco, mate, con formas irregulares. Un colmillo corto rebotó contra el vidrio y cayó hacia un lado. Otra pieza se estrelló tan fuerte que dejó una pequeña estrella en el cristal. «¿Qué chingados es esto?», gritó. No era granizo, eran dientes, muelas, colmillos, incisivos. Algunos pequeños, con la raíz delgada, otros enormes, con coronas de metal o con esas resinas blancas de los empastes. Había piezas perfectas, lisas, casi nuevas, y otras rotas, carcomidas, con restos oscuros pegados en la raíz. El parabrisas empezó a vibrar. Cada golpe lo hacía temblar. Saúl apretó el volante con las dos manos, los nudillos blancos. Pensó en orillarse, pero el acotamiento también estaba cubierto de esa cosa. Vio por el espejo que un auto compacto frenó de golpe y las llantas patinaron sobre la capa de dientes, como si fueran canicas. El coche casi se voltea. El radio de banda, el Civi, crepitó de pronto. Se escuchó la voz de otro trailero, deformada por la estática. «Oye, compa, también te está cayendo. ¿Esto?». Saúl tragó saliva, con la garganta seca. «Afirmativo, viejo», dijo, sin creer que de verdad estuviera diciendo eso. «No es granizo. Son dientes, cabrón». Hubo un silencio breve. Solo la lluvia imposible sonaba, martillando el camión. Luego, otra voz se metió a la frecuencia. «Dicen que cuando cae eso es porque abrieron una fosa», comentó alguien más. «Que los muertos andan buscando a quién morder». «Ya cállate, güey», soltó Saúl, más nervioso que enojado. En ese momento, un diente más grande, como de colmillo, reventó el parabrisas del lado del copiloto. El vidrio no estalló del todo, pero se cuarteó en 1000 venas brillantes. Por la pequeña abertura entró un puñado de piezas, que rebotaron dentro de la cabina y se esparcieron por el tablero. El sonido fue asqueroso. Clink, clink, clink. Esmalte contra plástico. Una de esas piezas golpeó el brazo de Saúl. Era fría, pesada, rugosa. Él la miró de reojo, sin querer tocarla. Tenía un empaste de plata que reflejaba la luz gris de la tarde. Se le revolvió el estómago al pensar que eso había estado dentro de la boca de alguien hasta hacía muy poco tiempo. O quién sabe desde cuándo. El olor también cambió. Ya no olía a lluvia normal, a tierra mojada. Un tufo raro, como a sangre vieja y desinfectante de consultorio dental, se coló por la rendija del vidrio roto. Saúl empezó a sentir náuseas. Buscó la siguiente estructura que vio a lo lejos, un puente pequeño, de concreto, que cruzaba sobre la carretera. Si alcanzo a ponerme debajo, a lo mejor se calma, pensó. Pisó el acelerador con cuidado porque las llantas patinaban sobre la alfombra de dientes. El camión iba avanzando sobre las piezas, triturándolas. El ruido que subía desde el piso era una mezcla de crujido y hueso partiéndose. «Parece que voy pasando con el tráiler encima de una boca gigante», diría después. Cada metro que avanzaba,
Era como pisarle los dientes a alguien. Cuando por fin llegó al puente, ya había varios carros parados ahí, pegados unos con otros, tratando de protegerse abajo. Algunos conductores estaban histéricos, tocando el claxon, otros llorando con las manos en la cabeza. Saúl alcanzó a meterse a medias, con solo la cabina bajo el concreto. La caja de atrás seguía recibiendo la lluvia monstruosa. Desde ahí pudo ver mejor. La tormenta no era tan grande como pensó. El cielo negro se concentraba en una franja, siguiendo la línea de la carretera. No había truenos, no había relámpagos, solo ese ruido de cascada sólida cayendo contra el mundo. Miró el suelo, entre las llantas. No eran piedras, no eran bolas de hielo, eran dientes. Miles, cientos de miles. Había piezas de todos tamaños, pequeñas como de niño, enormes como de caballo, otras que no se veía bien de qué eran. Muchas traían restos de encía pegados, otras tenían coronas de oro, algunas todavía estaban unidas en pequeños fragmentos de mandíbula. A alguien se le ocurrió abrir la puerta del coche para ver mejor. Apenas la entreabrió y una lluvia de dientes rebotó contra el piso, se coló a la cabina y le cayó en las piernas. El hombre pegó un grito. «¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¿Sabe Dios de quién son esas cosas?». Saúl se quedó muy quieto, sudando frío. Sentía la mandíbula apretada, tan fuerte que le crujían los dientes. Otra vez pasó la lengua por ellos, por si acaso. Sintió un pinchazo raro en una muela, como un tirón. «No vayas a empezar tú también», se dijo a sí mismo. «No te me vayas a caer aquí, por favor». Por un momento, tuvo la sensación de que algo jalaba desde adentro. Una presión en la raíz, una molestia sorda, como si alguien estuviera tratando de arrancarle un diente desde el cielo, con un hilo invisible. Escuchó su propio corazón en los oídos. El sudor le corría por la espalda. «Si se me cae uno, ¿a dónde se va?», pensó, helado. «¿Cae al piso allá afuera o se queda aquí adentro conmigo?». No supo cuánto duró. Pudo haber sido un minuto o una hora. Solo recuerda el ruido, el olor, el temblor constante del camión. Luego, de golpe, se hizo silencio. No fue un silencio normal. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Un segundo antes todo era estruendo, y al siguiente solo se oía el tic-tac de los intermitentes y algún motor acelerando a lo lejos. Las nubes empezaron a deshacerse, dejando ver el cielo opaco de la tarde. Saúl apagó el camión. Sus manos temblaban. Caminó con cuidado hasta bajar de la cabina. Cada paso que daba hacía crujir los dientes bajo sus botas. Era como pisar grava, pero más blando, más personal. Miró el suelo. Una capa gruesa, como de 2 o 3 dedos de altura, de puras piezas dentales. Algunas chorreaban un líquido rosado que se mezclaba con el agua de lluvia. Varios conductores estaban parados, mirando alrededor con la cara blanca. Nadie decía nada. Uno de ellos tomó un diente del piso, lo miró con asco y lo tiró rápido, limpiándose la mano en el pantalón, como si quemara. A lo lejos se oyeron sirenas. Patrullas, protección civil, no se sabe. Cuando llegaron los primeros policías, trataron de guardar la calma, de decir que seguramente se trataba de residuos médicos que habían caído de un avión o de un camión volcado en otro lado. ¿Y el granizo oficial?, les preguntó uno de los choferes. ¿Desde cuándo los residuos médicos caen con viento y ruido de tormenta? No hubo respuesta. Luego apareció gente con cubrebocas, guantes, cámaras. Tomaron fotos, sacaron bolsas negras, marcaron la zona con cintas amarillas. Recolectaron los dientes en costales, como si fueran arena. A la prensa nunca le contaron la versión completa. En las noticias locales solo salió una nota corta: extraño fenómeno de granizo y restos óseos sobre la autopista. Nada más.
Saúl pudo seguir su camino un par de horas después, cuando las grúas despejaron la zona y los camiones volvieron a rodar. No habló con nadie, solo encendió el motor y avanzó, con el ruido de los dientes triturados todavía metido en los oídos. Esa noche, en el baño de un paradero, se miró al espejo y abrió la boca grande, revisando muela por muela. Todas estaban ahí, pero juraría que alguna no se veía igual que antes. Desde ese día, no soporta masticar hielo, no puede escuchar el sonido de un dentista taladrando sin que se le aflojen las piernas. Y, aunque nunca lo admite en voz alta, guarda una cosa en un frasquito de vidrio, escondida en la guantera del tráiler, un diente que se encontró pegado en el tapete de la cabina días después, cuando pensó que ya había limpiado todo. Dice que a veces, cuando el camión va solo por una recta muy oscura y el ruido del motor se vuelve monótono, escucha un tac, tac, suave en el techo, aunque afuera no haya nubes. Entonces voltea a ver el frasco, la pieza ahí adentro, inmóvil, amarillenta, pero él siente, o quiere creer que siente, que la raíz está un poco más roja que la última vez, como si todavía no terminara de sangrar. Cuando cuenta la historia frente a una cámara, para un video, siempre cierra igual. Mira directo, serio, sin buscar drama, y dice: la gente piensa que esto es puro cuento, que son leyendas de carretera. Cada quien que crea lo que quiera. Nada más les digo algo. Si un día van manejando y empieza a caer algo en el techo y no suena a lluvia ni a granizo, no se paren a ver qué es. No abran la puerta, no saquen la mano, no agarren nada del suelo. Allá afuera puede estar cayendo lo que algún muerto perdió, y lo que ellos pierden, tarde o temprano lo vienen a cobrar. Muñeca que parpadea. Una noche, en una salida de terracería usada por camiones para orillarse, vio la muñeca por primera vez. Había parado a orinar y a revisar unas correas, porque sentía un ruido raro en la caja. La noche estaba pesada, sin luna, con ese viento que levanta polvo y papeles viejos. Alumbra con la lámpara hacia la orilla y ahí está, sentada en un pedazo de concreto roto, una muñeca de porcelana, blanca, con un vestido que alguna vez fue rosa. Le faltaba un zapato, traía la cara manchada de tierra y los ojos abiertos, mirando a ningún lado. «A ver qué haces tú aquí», murmuró Javier, más para sí que otra cosa. No había casas cerca, no había nada, solo la carretera, la terracería y monte. Lo primero que pensó fue que algún carro la tiró por la ventana. Lo segundo, que a su hija le hubiera encantado tener una muñeca así. La tercera idea fue la que le ganó. «Me la llevo pa' adorno, pa' no manejar solo». La levantó. Estaba fría, rígida, con ese peso raro de la porcelana vieja. El vestido olía a humedad, como a armario cerrado. La revisó rápido, sin cabeza rota, solo unos rayones en la pintura. «Todavía sirves», dijo, medio sonriendo. «Vámonos». La acomodó en el tablero, justo en medio, donde algunos choferes ponen peluches o santos. Encendió el camión y siguió la ruta. Era de madrugada, casi no había tráfico, solo el ruido del motor, el zumbido de las llantas y de vez en cuando la luz larga de algún tráiler que venía de frente. Al principio, la muñeca le dio risa. «Mira nomás, qué fea estás», le comentó un par de veces, como quien habla solo para espantar el sueño. Una muñeca vieja, llena de polvo, nada más. Hasta que agarró el primer bache fuerte. La unidad brincó con un golpe seco, todo en la cabina vibró y la muñeca cayó de lado. Javier solo alcanzó a verla de reojo, pero notó algo que no le gustó nada. La cabeza no solo se inclinó, se giró hacia él, como si hubiera volteado a mirarlo. Soltó una mala palabra y agarró bien el volante. «Pinche bache», refunfuñó. Cuando un tramo se enderezó, la tomó con la mano libre para volverla a colocar. No quería que se resbalara al piso y se hiciera pedazos. La agarró de la cara, con los dedos en las mejillas de porcelana.
Y ahí fue donde algo no cuadró. No estaba fría, no estaba dura como vidrio. Estaba tibia, como tocar la frente de un niño que no tiene fiebre, pero que tampoco está helado. Un calorcito de cuerpo vivo. Javier retiró la mano al instante. ¡Qué ching! No terminó la frase. Volvió a tocarla, ahora con más cuidado, presionando un poco. La porcelana cedió apenas, como piel humana tensa. No era una impresión, no era el sueño. La textura no era la correcta. No era pintura, no era plástico. Sintió un cosquilleo en la nuca, esa sensación de que algo está mal, pero tu cerebro se tarda en nombrarlo. La muñeca tenía la piel caliente. «Estás cansado, Javier, ya», se dijo en voz baja, como si pudiera regañarse hasta que lo raro desapareciera. La acomodó de nuevo en el tablero. Respiró hondo, se frotó la cara, encendió la radio un rato, le subió al volumen. Música norteña ahogada por el ruido del motor. Nada más. Durante unos kilómetros no pasó nada. La muñeca seguía ahí, inmóvil, con su vestido sucio y una mirada perdida. Javier trató de ignorarla, pero sus ojos regresaban solos, cada tanto, a ese rostro. Entonces vino el segundo bache, no tan fuerte como el primero, solo un golpe regular de carretera mal parchada. La muñeca volvió a moverse. Esta vez no cayó ni se recargó, simplemente su cabeza giró despacio, como si alguien la empujara desde adentro. El movimiento fue lento, casi elegante, hasta quedar mirando directo a Javier. Él lo vio clarito, sin parpadear, ningún salto, ningún truco de la vista. La cabeza se giró sola. Sintió un vacío en el estómago. «No, no, no», susurró, con la garganta seca. El camión siguió recto, pero sus manos en el volante sudaban, y cuando se obligó a volver la vista a la carretera, sintió otro detalle que terminó de romperle la calma. El ambiente dentro de la cabina se había vuelto pesado, como cuando se cierra una puerta y ya no entra el aire. El silencio se puso raro, como si el sonido del motor viniera desde lejos. Solamente escuchaba su propia respiración, y entonces, sin querer, regresó la mirada a la muñeca. Fue el error, porque ahora no solo tenía la cabeza volteada hacia él. Parpadeó, muy despacio. Los ojos se cerraron y se abrieron, pero no como los de las muñecas viejas que traen un mecanismo de metal adentro. No fue un golpe seco, de clic. Fue un parpadeo suave, húmedo. Javier vio la línea fina de unos párpados de carne pasando sobre el ojo. Vio pestañas, reales, proyectando una sombra mínima sobre el globo ocular. La pupila se contrajo un segundo por el reflejo de la luz del tablero y luego se dilató, como si la muñeca ajustara la vista para verlo mejor. «Ya basta. ¿Qué eres?», escapó de sus labios, casi en un susurro ronco. Se dio cuenta de que estaba manejando con el cuerpo todo tenso. Los músculos del cuello parecían cuerdas jalando hacia atrás. Quería seguir de largo, hacer como si no hubiera visto nada, pero la mente no es tan dócil. Cuando algo se rompe en la lógica, el miedo se mete por las grietas. Se animó a alargar la mano una vez más. Si la toco y es plástico, ya, me calmo, pensó. La acarició con los nudillos, apenas. La piel de la cara estaba caliente. No como una taza de café, sino como la mejilla de un niño que lleva rato dormido. En ese momento, escuchó algo que lo heló más que cualquier cosa, una respiración muy leve, casi pegada a sus dedos. No venía de su propia nariz ni de la ventilación. Venía de la muñeca. Un suspiro corto. El aire chocó contra sus dedos, tibio, con un olor raro, mezcla de polvo y aliento humano. Javier apartó la mano de golpe y casi pierde el control del volante. El camión se movió unos centímetros hacia la orilla y él tuvo que corregir a la fuerza. «Ya, chingada madre», gritó, ahora sí,
sin disimulo. El sonido que vino después fue más claro, más nítido que cualquier canción de la radio. Me duelen las piernas, están rotas. La voz era de niña. No era un sonido mecánico, no era audio de algún juguete, era una voz viva, quejumbrosa, como la de una criatura herida. Pero la boca de la muñeca nunca se movió. Los labios seguían estáticos, pintados, ligeramente partidos por el tiempo. La voz simplemente llenó la cabina, como si saliera de todos lados a la vez. Javier sintió que el corazón se le subía a la garganta. Sus manos se quedaron heladas en el volante, sin decidir entre frenar o acelerar. Un segundo después, el instinto le ganó a la lógica. Pisó el freno con toda su fuerza. Las llantas chillaron, el remolque se quejó metal contra metal, y el camión se fue deteniendo hasta quedar semiatravesado en la carretera vacía. El cinturón le apretó el pecho. El silencio regresó de golpe, roto solo por el tic-tic del motor al ralentí. Se quedó ahí, respirando como si hubiera corrido. La muñeca seguía en el tablero, lo miraba, y muy despacio volvió a parpadear. No lo pensó más. Abrió la puerta de la cabina de un manotazo. El aire frío le pegó en la cara. Sin desabrocharse siquiera el cinturón, se estiró hacia el tablero, agarró la muñeca con una mezcla de asco y miedo, y sin mirarla a la cara, la aventó con todas sus fuerzas hacia la carretera. La vio salir disparada por la puerta, girando en el aire, el vestido como una flor deformada, hasta estrellarse contra el asfalto unos metros adelante. Y entonces se escuchó el grito. No fue el golpe de porcelana rompiéndose, fue un alarido agudo, desgarrador, claramente humano. Grito de niña atropellada, de huesos quebrándose bajo las llantas, pero sin que el camión se hubiera movido. El grito duró apenas un segundo, pero se le clavó en la cabeza para siempre. Los pelillos de los brazos se le erizaron. Sintió que las lágrimas se le asomaban sin saber por qué. No, 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 esto no es real, no es real, repetía, agarrándose del volante como si fuera lo único firme en el mundo. Se obligó a mirar por el espejo. La carretera atrás estaba vacía, no venía ningún coche, no había luces, no había nada, solo la silueta pequeña, tirada boca abajo sobre el pavimento. Por un momento pensó en bajar, en acercarse, en comprobar que solo era un montón de porcelana rota, que los ojos eran de vidrio y que todo había sido producto del cansancio. Estuvo a punto de hacerlo. Pero algo dentro de él le dijo que no, que esa cosa no tenía por qué estar ahí, que si se acercaba, la iba a escuchar llorar, o peor, la iba a ver arrastrarse hacia las llantas, pidiéndole que la subiera de nuevo. Puso el camión en marcha, con las manos aún temblando. Enderezó la unidad, regresó al carril y arrancó. Pasó junto a la muñeca sin voltear. Sintió un impulso casi infantil de cerrar los ojos, pero no lo hizo. Solo apretó los dientes. Aún así, juraría que, justo al pasar, escuchó otra vez, muy bajito, pegadito a la puerta. «No me dejes tirada, me duele». No paró hasta llegar a la siguiente gasolinera. Se bajó pálido, con las piernas flojas. El despachador le preguntó si estaba bien. Javier solo pidió que le llenaran el tanque y se fue al baño a echarse agua en la cara. Esa noche no pudo dormir dentro del camión. Rentó un cuartito barato en el motel de al lado, aunque solo fueran 3 horas. No soportaba la idea de quedarse a solas en la cabina, en la oscuridad, con el tablero vacío, o con la sensación de que algo podía subir otra vez. Con el tiempo, fue contando lo que le pasó. Primero a un compañero, luego a otro. Ya saben cómo es. Al principio se burlan, se ríen, que ya no manejes desvelado, que te hace daño el café. Pero mientras más lo contaba, más serio se ponía Javier, y menos se atrevían a decirle que estaba loco. A los meses, otro chofer juró haber visto una muñeca muy parecida en otro tramo de carretera, sentada derechita junto a una cruz de esas que ponen por los accidentes. Decía que, al pasar,
Sintió la mirada clavada en él. Nadie le creyó del todo, pero la historia empezó a tomar forma. Cuentan que esa muñeca no es solo un juguete tirado, que estuvo en un coche donde murió una niña en un choque feo y que la familia, en vez de enterrarla, la dejó para que acompañara la cruz. Que luego alguien la robó, o la tiró, o la cambió de lugar, y desde entonces la encuentran en distintos tramos, siempre de madrugada, siempre cerca de donde pasan tráileres. A veces está en la orilla, a veces en las áreas de descanso. Nadie la quiere subir, pero hay quien, por curiosidad o por burla, lo hace, y después se arrepiente. Por eso, al final, el video donde contamos esto se llama así: La muñeca que parpadea. Suena a título exagerado para jalar vistas, lo sé. Pero la historia viene de un hombre que no tenía ninguna razón para inventarla, un tipo que prefiere callar antes que hacer el ridículo. Yo no te voy a decir si le creas o no, eso ya es cosa tuya. Solo te dejo una cosa clara, como reflexión personal. La próxima vez que veas una muñeca de porcelana abandonada en la carretera, sobre todo si es de noche y andas solo en el camión, no la levantes. No la subas por chiste ni para que te haga compañía. Porque uno nunca sabe qué tan vacíos están, de verdad, esos ojos pintados, y si parpadea, ya será demasiado tarde para aventarla por la ventana. Entierro en vida, el derrumbe. El protagonista se llama Beto, 30 y tantos años, camionero desde chamaco, de esos que se echan 3 estados en una sola jornada con tal de llegar a tiempo a la descarga. Aquella noche llevaba carga ligera, pero la lluvia no daba tregua. El parabrisas parecía una cortina de agua y los limpiaparabrisas ya no barrían, apenas empujaban el aguacero de un lado a otro. Beto recuerda que iba concentrado, pegado al volante, sintiendo cómo las llantas patinaban tantito al agarrar las curvas. El estómago apretado, la espalda sudada aunque hacía frío. Afuera, pura oscuridad y la silueta negra del cerro pegada a la carretera. En eso, cuenta, escuché un trueno, pero no venía del cielo. Fue como si el cerro se partiera, un crujido seco, fuerte, allá arriba. Me dio tiempo de pensar nomás una cosa: derrumbe. Lo siguiente fue un golpe sordo, brutal. Toneladas de lodo, piedras y troncos se vinieron abajo como una ola café. No hubo tiempo de frenar, de maniobrar, de nada. La cabina se llenó de polvo, de tierra, de ruido. Todo sonó al mismo tiempo: metal que se dobla, vidrios que revientan, la bocina quedando trabada por un segundo, el gruñido del motor ahogado. Y luego, de repente, silencio. No un silencio normal, sino ese silencio raro que hay cuando estás debajo de algo. Como cuando te metes bajo una cobija gruesa y los sonidos se apagan. Beto despertó sin saber cuánto tiempo había pasado. Le dolía el cuello, las rodillas, los hombros. Tenía el cinturón de seguridad clavado en el pecho y la boca llena de polvo con sabor a tierra mojada y a óxido. Lo primero que notó fue que no veía nada. Ni una lucecita, ni un destello de afuera, nada. El mundo entero era negro. Sintió que el aire estaba pesado, caliente, con olor a diésel, sudor y lodo. Intentó mover las piernas. Ahí estaban, dormidas, enterradas bajo algo que no alcanzaba a ver. Se le aceleró el corazón. Con las manos temblorosas tanteó hacia arriba, buscando el techo de la cabina. Lo alcanzó a tocar. Estaba hundido, más cerca de lo normal. El camión había quedado aplastado, inclinado. Se sentía como si estuviera metido en una lata de refresco que alguien había pisado. Pensó que se había quedado ciego. En su desesperación, se acordó de la luz interior de la cabina. Estiró la mano, casi dislocándose el hombro, y encontró el botón. Lo apretó. La luz respondió con un parpadeo débil, como si también estuviera herida. Un amarillo enfermo iluminó el interior por pedazos.
No vio ventanas, solo vio lodo pegado a los cristales, tierra compactada hasta arriba, como si estuviera dentro de una tumba con focos. La lluvia seguía afuera, pero ya no sonaba libre, sonaba ahogada, filtrándose por capas de barro. De vez en cuando se escuchaba el golpe de una piedra que todavía rodaba por encima del montón. Fue entonces cuando se dio cuenta de otra cosa. El lodo empezaba a entrar por las rejillas del aire acondicionado. Al principio era una gotita café, espesa, escurriendo. Luego un hilito. Después un chorro lento que se iba acumulando en el tablero y bajaba por la palanca de cambios. El lodo estaba frío y pesado y olía a raíz podrida, a hojas viejas, a humedad vieja de años. Sentí cómo me subía por los zapatos, dice Beto. Primero me dio asco, luego me dio algo peor, claustrofobia. Pensé, si esto sigue entrando, me va a llenar la cabina, me voy a ahogar aquí, como un insecto en un vaso con tierra. Intentó abrir la puerta de su lado, empujó con el hombro, después con todo el cuerpo. Nada, la tierra la tenía trabada. Intentó tocar el claxon para llamar la atención, pero el sistema eléctrico chispeó y se apagó. La luz interior quedó parpadeando, rebelde, aferrándose a seguir viva unos minutos más. El aire se volvió más pesado. Cada respiración dolía en el pecho. Beto empezó a sudar frío, a pesar de la humedad helada del lodo que ahora alcanzaba sus pantorrillas. Notó que el camión ya no olía solo a diésel. Había un olor nuevo, más agrio, como de algo enterrado desde antes. No era solo la tierra que se había venido abajo esa noche. Parecía tierra vieja, revolcada muchas veces. Mientras tanto, afuera no se escuchaban sirenas, ni voces, ni nada. Solo la lluvia. Esa fue la parte que más le pegó. La certeza de que nadie sabía que estaba ahí abajo, de que para los demás su camión simplemente había desaparecido en la oscuridad. Cuando el miedo se le subió a la garganta, Beto hizo lo que muchos hacen en esos momentos. Empezó a hablar solo, a pedirle a Dios, a prometer tonterías, que si salía de esa, iba a dejar de manejar de noche, que iba a ver más a su familia, que ya no se iba a pasar los topes. Y justo cuando parecía que nada podía ponerse peor, escuchó el primer ruido raro. No venía de dentro de la cabina, sino de afuera, pegado al parabrisas. Un rasguño suave, como uñas largas raspando el vidrio. Rrr, rrr. Despacito. Se quedó helado. Su primer pensamiento fue lógico. Ya llegaron. Están escarbando para sacarme. La esperanza le duró un par de segundos, porque el sonido no iba hacia arriba, sino hacia abajo. No se oía como palas o picos pegando contra la tierra. Era más bien como si algo estuviera tanteando, buscando, palpando la superficie del vidrio con curiosidad. No sonaba apresurado, sonaba paciente. El rasguño se hizo más fuerte. Luego se escuchó otro, del otro lado, cerca de la ventana del copiloto. Beto sintió cómo el lodo se apretaba más contra la carrocería, como si algo se hubiera subido encima del camión enterrado. La luz interior parpadeó otra vez, iluminando el tablero y el lodo que seguía entrando por las rejillas. Ahí fue cuando entendí que no era una brigada de rescate, dice. Nadie te escarba así, despacito, como si estuviera disfrutando. El rasguño se convirtió en golpes secos, en puntitos de presión en el cristal delantero, como si múltiples dedos delgados, huesudos, presionaran al mismo tiempo desde afuera. Se escuchaba el crujido leve del vidrio, aguantando. Beto contenía la respiración sin darse cuenta. Tenía las manos apretadas al volante, blanco de los nudillos. Quería gritar, pero una parte de él sabía que gritar solo iba a atraer más, lo que fuera que estaba ahí.
El primer estallido lo sintió en el pecho. El parabrisas reventó de una esquina, no hacia afuera, sino hacia adentro. La presión de la tierra y del lodo empujó, y por la grieta se metió una avalancha café que le cayó directo en las piernas. Con el lodo entró otra cosa. Una mano. No parecía la de un rescatista. Estaba demasiado delgada, casi sin carne, como huesos envueltos en piel mojada. La piel era pálida, pero manchada de tierra negra, clavada en las uñas. Los dedos se movían lento, abriendo y cerrando, tanteando el interior de la cabina. Parecía que no veía, que buscaba a ciegas, pero directo hacia él. El terror se le subió como fiebre. Instintivamente, Beto se echó hacia atrás todo lo que el cinturón le permitió. La mano rozó su pantalón. Estaba helada, más fría que el lodo. Sentía cada nudillo, cada falange, como si le pasaran una rama seca por la pierna. Ahí perdí la cabeza, confiesa. Empecé a patear el lodo, a manotear, a aventar lo que encontré. No sé ni qué decía, solo sé que lloraba y mentaba madres al mismo tiempo. Mientras él se defendía contra esa mano, el ruido afuera se multiplicó. No era uno, sino varios pares de uñas raspando la carrocería, el techo hundido, las puertas. Como si hubiera más manos, más cuerpos, moviéndose sobre la montaña de tierra, como si lo estuvieran rodeando bajo el cerro. Por un momento, el horror tuvo una forma clara en su mente. Son los que se quedaron aquí, en otros derrumbes. La idea se le clavó con tanta fuerza que casi podía verlos, aunque la luz ya casi no iluminaba nada. Hombres atrapados años atrás, camionetas pequeñas, coches, gente que nunca encontraron, gente que se quedó ahí, enterrada con todo y miedo. Y ahora, la nueva víctima era él. La mano dentro de la cabina tanteó el asiento, el tablero, las correas de la mochila que llevaba colgando detrás. Cuando los dedos tocaron su rodilla y se aferraron, Beto sintió un tirón suave, insistente, como si lo invitaran a hundirse más. En ese punto, algo cambió. No fue que se armara de valor de película, fue otra cosa, puro instinto de sobrevivencia. Con una fuerza que no sabía que tenía, se arrancó el cinturón de seguridad, se levantó lo que pudo y se lanzó contra la otra puerta, la del copiloto. Empujó con el hombro, con la espalda, con la cabeza. Gritó, bufó, escupió tierra. Sintió como la puerta cedía 1 milímetro, luego otro. El chirrido del metal ahogado en barro fue su única respuesta. Detrás de él, la mano seguía probando, ahora agarrando el asiento, como si quisiera trepar por él. El lodo ya le llegaba a medio muslo. Si se caía, sabía que no se iba a levantar. Con un último empujón, la puerta crujió y se abrió apenas lo suficiente para que entrara más lodo y un hilo de aire frío. Un aire distinto, libre. Beto pegó la cara ahí, respirando como animal acorralado, sintiendo la lluvia filtrarse en gotas por la rendija. Afuera no se veía nada, pero olía a noche, a cerro mojado, no al encierro de la cabina. No recuerda exactamente cómo salió. Solo recuerda que, entre empujones, patadas y desesperación, logró sacar medio cuerpo por la puerta atascada. Las manos de afuera, las del derrumbe, las otras, las que no eran de rescatistas, le agarraron las botas, los tobillos, tratando de jalarlo hacia atrás. Sentía dedos resbalando por la suela, uñas raspando la mezclilla, lodo entrando por la camisa. Se aferró a una raíz que sobresalía de la tierra. La sintió firme, viva, clavada en el cerro. La abrazó como si fuera un ser querido. Jaló con todas sus fuerzas, con los brazos ardiendo, las uñas propias enterrándose en la corteza. Un grito se le salió de adentro, más animal que humano. Y entonces, algo lo soltó. No sabe si fue la mano, si fue el lodo, o si el cerro decidió que ya era suficiente. Lo único que sabe es que de pronto se sintió libre, rodando cuesta arriba entre tierra suelta, piedras pequeñas y ramas.
Tosía y vomitaba barro, veía destellos de relámpagos a lo lejos, escuchaba la lluvia ya sin filtro. El mundo volvió a tener cielo. Horas después, según el reporte oficial, una brigada de protección civil encontró el camión enterrado casi por completo bajo el derrumbe. Lo extraño fue que, cuando revisaron la cabina, el parabrisas estaba reventado hacia adentro, sí, pero el lodo del interior tenía marcas, rastrillos, como si muchas manos delgadas hubieran arañado el asiento y el tablero desde el lado del copiloto hacia abajo, no hacia arriba. De eso no salió en las noticias, solo dijeron: chofer logra sobrevivir a derrumbe en carretera de montaña, nada de manos, nada de rasguños. Lo demás quedó en la parte de la historia que solo se cuenta entre camioneros. Beto dejó de manejar de noche por montañas. Cambió de ruta, pero no de oficio. Todavía, cuando recuerda esa noche, dice que lo que más miedo le dio no fue el derrumbe en sí, sino la sensación de no estar solo allí debajo. No acompañado para bien, sino acompañado por algo que ya no era de este mundo. Uno cree que si te entierran vivo, lo peor es quedarte sin aire, dice. Pero no, lo peor es sentir que hay alguien más contigo en la tumba. La leyenda del entierro en vida se cuenta ahora como advertencia. No solo por el peligro de los derrumbes y la imprudencia de manejar bajo tormenta, también como recordatorio de otra cosa. En ciertos tramos de carretera, la tierra no está vacía. Está llena de gente que no alcanzó a llegar a su destino. Y a veces, cuando el cerro se vuelve a abrir, no es solo para tragarse a otro camión. Es también para dejar salir las manos que siguen buscando compañía. Si alguna vez te toca cruzar un tramo de montaña bajo lluvia y de pronto el silencio se siente demasiado grueso, como si te hubieran metido bajo tierra, no te quedes mucho tiempo estacionado, porque allá abajo, donde no entra el sol ni las sirenas, nadie quiere estar solo. Y tal vez, la próxima vez que la tierra se mueva, no sea solo el cerro el que esté hambriento. Ambulancia negra, recolectora. Aquella noche yo venía manejando medio dormido, lo admito. Era de madrugada, la carretera casi vacía y el asfalto húmedo por una llovizna que iba y venía. El tipo de clima que te arrulla, que hace que el ruido del motor parezca una canción de cuna. Llevaba rato sin cruzarme con nadie, ni tráileres, ni patrullas, ni nada. Solo esos letreros verdes que anuncian pueblos a los que nunca entras. De repente vi unas luces raras, no de frente, sino como cruzadas en la orilla. Primero pensé en un retén, luego me di cuenta. Era un coche volcado, con las llantas apuntando al cielo y un foco trasero todavía parpadeando. Instintivamente levanté el pie del acelerador. No vi más carros alrededor ni escuché sirenas, así que lo primero que pensé fue: a lo mejor soy el primero que pasa, tengo que ver si alguien necesita ayuda. Y ahí fue cuando la piel se me enchinó, porque antes de que yo alcanzara a detenerme por completo, por el espejo vi que venía entrando a la escena una ambulancia, pero sin sirena, sin nada. Solo se escuchaba el ronroneo del motor, como si fuera una camioneta común. Se estacionó cruzada, bloqueando media carretera. No tenía logotipos, no decía Cruz Roja, ni urgencias, nada. Era una ambulancia vieja, cuadrada, toda pintada de negro mate, como si la hubieran cubierto con spray en un taller de barrio. No tenía barras de luces encendidas. En el techo se alcanzaba a ver la base donde alguna vez hubo torretas, pero ahora solo eran como cicatrices de plástico. Aún así, en mi cabeza lo primero que pensé fue: bueno, ya llegaron los de la ambulancia por lo menos. Frené y me orillé un poco más atrás, para no estorbar. Ahí fue cuando me fijé mejor en los paramédicos. Bajaron dos figuras con trajes de esos de protección biológica, blancos pero manchados, como si los hubieran usado en algo muy sucio y nunca los lavaran bien. Caminaban raro, sin prisa. Eso me extrañó. Cualquiera que haya visto un accidente sabe que los paramédicos siempre se mueven rápido, casi corriendo. Estos no, se acercaban al coche como quien va a recoger basura.
Se asomaron al auto volcado y escuché un grito desde adentro. Un hombre, claramente vivo, claramente consciente, pidiendo ayuda. «Aquí, aquí, ayúdenme, por favor». En ese momento me salió lo humano y abrí la puerta de mi carro para ir a ver si podía hacer algo. Pero me detuve a medio camino porque vi lo que estaban haciendo. No llevaba camilla, no prepararon nada, no revisaron signos vitales, nada de ese protocolo que vemos 1000 veces en videos o en la tele. Uno de ellos sacó una bolsa negra de esas que usan para cadáveres, la extendió en el pavimento como si estuviera poniendo un mantel. El otro empezó a sacar al hombre del coche. El tipo pataleaba, se quejaba, tosía, estaba vivo, muy vivo. «No, no, no, yo estoy bien, no me metan ahí, no estoy muerto», gritaba. Esa frase se me quedó grabada. No me duele, no ayuda, no llamen a mi familia. Número. Lo que repetía era, no estoy muerto. Como si de alguna forma supiera perfectamente qué era esa bolsa y para qué la usaban. Yo me quedé congelado, con la puerta del coche abierta, una pierna afuera y otra adentro. Parte de mí quería correr a detenerlos, parte de mí quería cerrar la puerta y largarme. No hice ni una cosa ni la otra. Me quedé mirando, como idiota, como si estuviera viendo una película. Lo acostaron en la bolsa a la fuerza. No hubo sedante, no hubo nada. Solo manos firmes, casi mecánicas. El tipo seguía moviéndose, pateando, tratando de salir. El enfermero que estaba junto a su cabeza se agachó un poco, como si le susurrara algo cerca del oído. Yo no escuché qué dijo, pero el hombre dejó de gritar. No se quedó inconsciente, eso sería fácil de explicar. No, se quedó callado, con los ojos muy abiertos, respirando rápido, pero sin emitir un solo sonido, como cuando alguien se ahoga de miedo. Y entonces, sin ceremonias, empezaron a cerrar la bolsa. El cierre subió despacio, pasando por el pecho, por el cuello, hasta cubrirle la cara. En ese momento sentí que me daban ganas de gritar yo. Fue ahí cuando uno de ellos levantó la cabeza y me vio. Bueno, me vio es un decir, porque cuando su mirada coincidió con la mía, me di cuenta de que, detrás del visor de plástico del casco, no había rostro, no había ojos, no había nariz, no había nada. Era solo sombra, un vacío. Como si en lugar de vidrio hubiera tinta negra, pero no brillaba, no reflejaba la luz. Solo oscuridad pura. Sentí un frío que me bajó desde la nuca hasta los pies. Instintivamente, me metí de nuevo al coche y cerré la puerta. Ahí, dentro, me di cuenta de que estaba respirando agitado, como si hubiera corrido un maratón. Mis manos temblaban agarrando el volante. Y no era por el accidente, era por ellos. Desde adentro vi cómo levantaban la bolsa como si no pesara nada. La subieron a la parte de atrás de la ambulancia y cerraron las puertas. Nadie anotó nada, nadie revisó el coche otra vez, nadie puso conos, nada. Simplemente se subieron, uno al asiento del conductor, el otro desapareció por el costado. El motor rugió un poco más fuerte. No prendió ninguna sirena, ninguna luz. Avanzó despacio primero, como si fuera una unidad normal. Y luego, simplemente dejó de estar ahí. No aceleró de golpe, no dobló en una curva, no había salidas cercanas. Sencillamente, en lo que parpadeé para limpiarme unas lágrimas que no sabía que traía, ya no estaba. Carretera despejada, oscuridad y el coche volcado, nada más. Me quedé unos segundos sin saber qué hacer. Parte de mí quería decir, estoy cansado, lo imaginé, ya estuvo bueno de historias. Pero el coche seguía ahí, con el foco trasero parpadeando. Caminé hasta él, con las piernas flojas, para ver si había alguien más. El asiento del conductor estaba vacío. No había sangre en el volante, ni en el tablero. Solo unas marcas raras en el piso, como si hubieran arrastrado algo. La bolsa, supongo. Miré alrededor buscando huellas de llantas de la ambulancia negra y... nada.
El pavimento estaba húmedo, debería haberse marcado algo. No había rastros de que un vehículo pesado hubiera maniobrado ahí. Era como si jamás hubiera llegado. Al final llamé al número de emergencias, tratando de sonar calmado. Expliqué lo del coche volcado. Di mi ubicación. Me preguntaron si veía heridos. Dije que no, que al parecer ya se habían llevado a la persona. La operadora, con tono rutinario, me dijo que no tenía reportada ninguna ambulancia en esa zona en la última media hora, solo una patrulla que venía en camino. Cuando llegaron los policías, revisaron todo, hicieron fotos, tomaron mis datos. Me preguntaron 1000 veces si estaba seguro de que era una ambulancia. Yo solo repetía, sí, era una ambulancia, negra, vieja. Ellos se miraban entre ellos con cara de otro loco más. Uno de ellos, el más viejo, se me acercó después, ya sin la libretita en la mano, y me dijo bajito, váyase a su casa, joven, y si vuelve a ver esa camioneta, no se pare, ni por curiosidad. Tiempo después, platicando con un primo que fue paramédico, me animé a contarle lo que vi. Pensé que se iba a reír en mi cara. En lugar de eso, se quedó serio. Me dijo que entre ellos circulaba esa historia desde hace años, que le dicen la recolectora, que no siempre es negra, que a veces se ve como una ambulancia normal, pero siempre trae algo raro, sin placas, sin logotipos, sin luces. Aparece en accidentes donde todavía hay gente respirando, pero los declaran muertos antes de llegar a cualquier hospital. Hay expedientes donde los tiempos no cuadran, víctimas que murieron en el lugar, aunque testigos dicen que los vieron moverse, gritar, pedir ayuda. Y en medio de todo eso, siempre alguien menciona una unidad que nadie sabe de qué base salió. No sé si lo mío fue una alucinación por el cansancio, una especie de sueño despierto. Podría creerlo, si no fuera por ese detalle. El frío que sentí cuando sus ojos se cruzaron con los míos. Ese vacío detrás del visor. Eso no se siente en un sueño. Eso se queda pegado en la memoria de una forma muy física, como un golpe. Desde entonces, cada vez que veo una ambulancia, incluso de día, me fijo en todo. En las placas, en el logotipo, en las luces, en los paramédicos. Y si alguna vez veo una sin marca, sin sirena, sin nada, te juro que no me voy a acercar. Así que si vas manejando de noche y ves un accidente fresco y en lugar de sirenas y luces rojas ves llegar una ambulancia vieja, sin logos, sin ruido, solo deslizándose por la carretera, piénsatelo 2 veces antes de detenerte a mirar de cerca. No toda la ayuda que llega a un choque viene a salvar. A veces solo vienen a asegurarse de que, pase lo que pase, alguien no regrese con vida de ese tramo de asfalto. Y si algún día te llegan a meter en una bolsa mientras todavía puedes gritar, acuérdate de esto, no discutas con ellos. Porque quizá, para cuando la ambulancia negra te pone la mano encima, tú ya estás en una lista donde no hay alta médica posible, y los que se quedan afuera solo sirven de testigos o de advertencia para los que escuchan esta historia.